Bueno, pues la pregunta que arranca el segundo corte, como os decía, es la de Asier Maceda. Soy Asier Maceda en Twitter y os quería trasladar una serie de cuestiones, aprovechando que hoy en la tertulia hay entrenadores. La primera de ellas gira en torno a la dirección de juego del Breogán, los bases. Un Ezbezkovic que para mí es escolta, más escolta que base, muy buen jugador, pero más de un perfil de tirador. Un Cristian Díaz que sí que es cierto que ha ido a más con el paso de las jornadas e incluso para mí muchas veces juega mejor el Breogán con él en pista que con Sasha, y un Muriz que lleva toda la temporada lesionado y que bueno, ha aparecido, pero para mí creo que aún le falta bastante para poder aportarnos cosas al equipo. Entonces, un poco, ¿qué opináis de esa estructura por la que ha apostado el Breogán en el puesto de uno? Y la segunda pregunta gira en torno al juego interior. Al juego interior del Breogán. Pues un juego interior sin un 5 puro claro. Bueno, sí que ya era un Brown, pero bueno, sin ese 5 dominante, digamos, tras la marcha de Jordan. Y la continuidad que se acaba de anunciar de Dragicevic, que además está lesionado y no se sabe si va a tardar un mes, 2 meses en volver. Norrell no se sabe si va a volver tampoco. Entonces, un poco ese perfil de juego interior que nos queda ahora, si creéis que será suficiente para aguantar lo que queda de temporada y cómo debería jugar el Breogán teniendo en cuenta ese juego interior que tiene. Y por último, una curiosidad para terminar, una tercera pregunta: ¿qué opináis de aquella famosa jugada de Lucio en Fuenlabrada? ¿Hizo bien anotar o habría que agotar, según vuestro punto de vista, la posesión en que terminara el partido? Muchas gracias y un saludo. Bueno, sobre lo de Redivo obviamente hemos hablado y sin perjuicio de que hablemos un poco después de esta estructura de los bases, de los pivos, yo quería centrar un poco la pregunta de Asier en una jugada que ocurrió el otro día, que es en la que se levanta el Pazo en el último cuarto, cuando Lezcano sustituye a Guerum en sus mejores momentos del partido y decide hacer rotación de pivots en el último cuarto. Es decir, ¿pondríais a vuestros dos mejores pivots a jugar el último cuarto entero o lo rotaríais? En una situación como la del pasado domingo, que es el último cuarto de un partido decisivo. Juan. Bueno, yo creo que ahí cada entrenador tiene su librillo, ¿no? El entrenador aprende perdiendo partidos, ganando partidos. Me refiero al entrenador porque a mí no me gusta criticar a los entrenadores. Entonces, cuando voy a criticarlo, porque yo desde luego lo dejaría en el partido. Pero también tengo que decir que no es mi libro el bueno, ¿no? Yo creo que cada uno aprende con sus errores, aprende de sus cosas, y entonces él a lo mejor pues creyó conveniente dar descanso al principio de ese cuarto para tenerlo al final en cuartos, ¿no? Pero bueno, yo desde luego, mi opinión personal es yo lo dejo en cancha y posiblemente a lo mejor si me hace faltas o si veo el cansancio de él, pero en ese momento yo creo que viene de estar 2 minutitos parado, puede jugar otros 3 minutos tranquilamente o 4, al marcador le hacía falta, nos venía muy bien él en cancha, era el que estaba marcando la pauta, y sobre todo que cuando uno está haciendo bien las cosas, yo para cambiarlo tengo que ver que se arrastre. Por añadir otro ingrediente, tenía 0 faltas y Brown tenía una, Paco. Cuando un jugador es absolutamente clave en el desarrollo de un partido, yo creo que al entrenador siempre le cuesta el momento de sentarlo, ¿no? Sobre todo si el partido va igualado. Hay otra circunstancia que es el trabajo que ahora mismo están obligados a hacer los jugadores interiores del Breogán. Es decir, es un esfuerzo precisamente por esa ausencia de una rotación más, sobre todo de una referencia. Evidentemente el trabajo de Heron, de Sule, de Brown, pues es un trabajo, bueno, pues más intenso, con más esfuerzo. Hombre, fue una rotación de 1 minuto y poco. No, o sea, que te quiero decir que tampoco podemos... hay momentos en los que un jugador pues tiene esa necesidad de coger aire, de ir un momento al banquillo y a veces tú mismo, ¿no?, le haces el gesto al técnico. Yo sinceramente creo que ese tiempo que estuvo Jero en el banquillo no es significativo siquiera, ¿no? Y que a lo mejor al jugador le vino muy bien para afrontar después ya los 4 últimos minutos que quedaban,
pues no sé, pues con la mente a lo mejor más despejada, con un poquito más de fuelle, porque es que yo creo que el trabajo que había hecho Gero anteriormente fue de un esfuerzo realmente importante. La reacción del Pazo, bueno, es que yo lo entiendo, es casi inédita. La reacción del Pazo, es decir, hay una reacción muy es importante. lógica, porque el Pazo quiere ganar el partido, porque tu mejor jugador se va en ese momento al banquillo y no sabe si va a volver al banquillo, porque Cristian Díaz se fue y no volvió. O Belemeni se fue y tampoco volvió, ¿no? Que a lo mejor son dos jugadores que algunos echamos de menos. ¿Puede que él estuviera influido también por los gritos del público en la premura de volver a traerlo a pista? No, yo creo que eso que vamos, cualquiera tenía claro que Gerón tenía que volver. Es que si hablamos de algo discutible el otro día, o especialmente discutible, a mí me parece mucho más discutible la decisión de poner a Redivo y a Uriz juntos en un momento determinado de partido, cuando además coincide con Doyle y con Buce en pista, que esa acción individual. Lo que pasa que, bueno, esos pitidos del público es porque estás jugando de verdad el partido. Era como cuando sentaban a Manuel Sánchez en cualquier momento del partido, ¿no? Cuando era Manuel, que siempre había, ¿no? Mucho, al final siempre digo que es muchísimo más profundo que eso. Yo al final es que puede ser incluso por equilibrar quintetos. Yo que sé la que tenía en la cabeza Lezcano para hacer eso. Es más, ¿quién es mejor jugador? A efectos del público, haces una encuesta, Alec Brown o Jerome. Igual el 90% te ponen a Alec Brown de partida, ¿no? Porque en principio es el americano, es el que tiene más calidad. Entonces al final que Jerome hizo un partidazo brutal, siempre hace grandes partidos, porque es un tío muy sobrio, es un tío que suma siempre. No es un tío brillante, no es un tío de un talento brutal, pero siempre suma. Yo siempre quisiera un Jerome en un equipo, ya lo dije una vez aquí. Entonces el otro día surge que todas las cosas que él hace le salen fenomenal y haces unas estadísticas brutales. Pero yo sigo diciendo, ¿el juego del Brogan pasó por Jerome? Para mí no. Para mí no. Jerome es un jugador que haciendo lo que él hace unos números brillantes, 37 de valoración. Pero yo que sé que tenía Lezcano en la cabeza. A lo mejor le preocupa más en ese momento meter en el partido a Brown, que lo tiene en el banquillo, que es un tío muy importante y que quiere meterlo para el final, y a lo mejor no le preocupa meter a Jerome en el banquillo, que va en una dinámica cojonuda, que está haciendo un partido magnífico, y perdón por la palabra, y entonces el entrenador en ese momento que dice, hostia, voy a darle cancha a Brown, voy a meterlo en el partidiño porque es mi americano, es el que me interesa que esté bien, y le voy a dar un descansito a otro. Entonces, yo ya lo dije un par de veces. Ahí, y la verdad es que lo hizo bien, el partido pero de por eso, entonces yo, y encima, ya digo, me cuesta mucho analizar el baloncesto actual, porque además creo que cada vez más es un juego de un dinamismo brutal y de entrar y salir, y entrar y salir. Tú tienes fichas casi de ajedrez que estás moviéndolas constantemente. Entonces el entrenador al final no va a ver que penaliza al partido que penaliza a Jerome. A lo mejor en su cabeza lo que quería era potenciar al que salía de banquillo. Si a lo mejor se lo explicas a la gente y dices, oye, pues qué gran jugada, macho, porque a lo mejor ya teníamos a Jerome, que está de maravilla, está haciendo un partidazo, y a mayores añadimos a Alec Brown. Y dicho esto, yo las pocas veces que soy un entrenador, ni comparar mi experiencia de entrenador con la que tienen ellos, pero yo sí que me gustaba siempre, si mi construcción de equipo es de jugar con 8, con 9, con 10 jugadores, yo necesito tener a los 10 preparados para los últimos 5 minutos. Y sobre todo, equilibrar quintetos. Tendríamos que llegar a ver quiénes eran los aleros en ese momento, qué jugadas iban a jugar, qué cosas tenía Lezcano para pretender meter a Alec Brown. Porque a lo mejor en las siguientes jugadas querían hacer un estilo de sistema en donde necesitaba un pivote abierto para que tirase y no a Jerome. No lo sé, o sea, quiero decir, hay muchas variables que tú no controlas. Bueno, con eso que estabas hablando Esteban, ya no solo lo de tu propio equipo, también hay un equipo rival. Que te puedes encajar con él, cómo juega Murcia en los últimos minutos, lo que suele hacer en los últimos minutos de partido. Pero así de entrada, yo creo que en el baloncesto moderno, a nivel físico y a nivel táctico con el que se juega, primero, me cuesta poner en duda al entrenador en una situación como esta, porque está claro que sé que tiene más claro la situación de partido, del plan de partido, etcétera, etcétera, y me cuesta creer que un jugador como Jerome, que como decía Paco, el trabajo que hizo previo, cómo es este jugador que se da 100% en cada acción, puede aguantar todo un cuarto en un final de partido seguido. Creo que necesita rotación. A lo mejor era más inteligente o menos inteligente hacerlo antes, pero bueno, puede haber cuestiones tácticas, como decía Esteban, que a lo mejor era en ese momento. Yo creo que lo más importante es que el equipo no se resintió para nada. Creo que MS, obviamente, siempre en la grada siempre hay 5.000 entrenadores, pero el que más sabe, el que más tiene conocimiento de todos los aspectos tácticos que rodea al partido es el que está en el banquillo. Y yo creo que a mí no me parece una pregunta. No lo cambia y lo deja 3 minutos más. Y por cansancio, cuando llegas a saber si tal, empieza a fallar, ¿qué diría el público? Que no le dio descanso. Se equivocó y no le dio descanso, ¿cómo no lo cambió antes? Yo te voy a responder con otra pregunta. Sale Sule y no acierta y se nos va el partido.
Responsabilidad del entrenador, ¿Cómo que se siempre iba- la tiene. qué iba Yo a siempre decir digo la que la responsabilidad y la Lo autoridad único que iba a decir la gente es va parejo. sentó Aguero. La sentó- responsabilidad y la autoridad va parejo. En una Entonces, si situación- tú a Lezcano le pides responsabilidad, tienes que darle la autoridad para que Y decida. nos estamos olvidando Lo una que no cosa, tiene sentido es que no esté que vinculado. ya se ha visto más de una vez. A lo mejor fue el propio jugador que pidió el cambio por cansancio. El otro día me apuntaba Paco que pues, le pareció ver un gesto. tal. Sí, lo que pasa es que Yo he no, visto, no he hablado ni, a mí me ha pasado ni con el jugador ni con de tal, que sí me ¿por qué lo pareció, cambias o porque bueno, la gente que escuchas a veces y que el jugador no puede más, me ha pedido el cambio. A lo mejor fue el propio jugador el que pidió el cambio. Bueno, está claro que Gerun va a un nivel 100% físico cada acción. muy Claro. fuerte tanto en defensa como en y ataque. tal como se jugaba De hecho, baloncesto, ayer, el otro día, nuestro juego a veces parecía que los aleros tiraban y la táctica era que Gerun cogiera el rebote ofensivo y anotara. Eso fue el Bueno, a mí trabajo de también me fastidia. Vamos a ver, yo hay cosas que no entiendo. De este Breogán, del Real Madrid, digo, comparo de equipos, ¿no? Soy entrenador, entonces no las entiendo porque no están en mi manera de pensar eso. Y entonces ahora veo esta reacción del público que le sirva al entrenador porque cambió a Gerun y ahora vemos un montón de cosas que podían ser normales. Y sin embargo, no le sirvan cuando en el minuto 6 del primer cuarto, que es muy dado a hacerlo, lo hizo más de un partido, sentaba a nuestro pívot y sentaba a Lercekovic y sentaba a 3 juntos. Y partidos que a lo mejor estamos ganando de 6 y en el minuto 5 o 4 o 7 del primer cuarto, sin faltas, con el marcador a favor, y nos vamos al banquillo en el del primer cuarto perdiendo de 2. Y ahí yo no veo que el público, claro, la reacción hay que hacerla en el momento, no vale que después digamos, mira, es que ahí lo sentó y ahora vamos perdiendo. No, no. Es que yo me pregunto por qué lo sienta cuando van 5 minutos y sin faltas y tal, y ahí no le sirvan. ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, para mí esta jugada es una jugada más. Lo sentó, por lo que dice Paco. Le pudo pedir el descanso, no se lo pudo pedir, se lo da él. Ve que a lo mejor no es el momento de dárselo y lo vuelve a sacar a la cancha. Es un juego de acción y reacción. Nosotros, los entrenadores, tenemos décimas de segundos para opinar, claro, para definir, para hacer, y a veces nos equivocamos y nos corregimos sobre la marcha o tal. Pero sin embargo, sí hay otras acciones, que para mí lo hizo ya 4 o 5 partidos, de los que le he visto, cuando teníamos al Jordan, él era capaz de sentar a 3 tíos juntos, por una rotación de descanso, que en el primer cuarto no se entiende ni ese descanso ni nada, y con un marcador a favor y sin faltas y sin nada. ¿Por qué? Si lo puedes dar en el segundo, si lo puedes dar tal, no tienes, hay muchos equipos no tienes que juegan por qué con dar los cambios esquematizados. También. ¿no? No tienes por qué no dar está los mal, 3 por otro juntos. lado, a mí no me No disgusta. tienes, claro. No me disgusta incluso para que la dinámica del grupo también tiendes a... Ya, Sí, pero eso no te vale. Perdóname un segundo, tenemos que hacer un pequeño corte y además va sobre esto. Vamos a seguir hablando un poco de la dinámica del banquillo con un corte que vamos a poner. Eso es una cosa que a mí me sorprende.